¿Cuál es el estatus laboral del artista? La nueva administración del presidente Andrés Manuel López Obrador llegó con la promesa de campaña de acabar con los privilegios de los servidores públicos, por lo que una de sus primeras medidas fue la cancelación de los seguros de gastos médicos mayores a funcionarios del gobierno. Y aunque esta promesa se ha cumplido a medias, ya que el periódico Reforma documentó el pasado 11 de noviembre que el gobierno federal pagó del erario público más de 2,000 millones de pesos para cubrir este tipo de seguros a funcionarios del INE, el Poder Judicial, la Cancillería, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, senadores y el TRIFE, entre otros. A quienes sí retiró el pago del seguro de gastos médicos mayores fue a los 72 integrantes de la Compañía Nacional de Danza, según dijo la bailarina Estefanía Fierro a la revista Contralínea. En lo que va del año, al menos 50 trabajadores de la compañía han tenido que pagar de su bolsillo radiografías, ultrasonidos, resonancias magnéticas, pues ha habido 2 operaciones de rodilla y un parto, relató Fierro. Al igual que ocurre con los atletas de alto rendimiento, los bailarines profesionales tienen en su cuerpo su principal herramienta de trabajo, por lo que cualquier lesión física requiere de una atención inmediata y altamente especializada, cosa que es prácticamente imposible si se atienen al servicio que les brindan instancias como el IMSS o el ISSSTE. Es por ello que la cancelación del seguro de gastos médicos mayores es una piedra más en la larga lista de condiciones laborales precarizadas que padecen no solo los bailarines, sino también los actores, intérpretes, artistas, compositores, escritores y demás creadores en México. En el país, los creadores no solo carecen de seguro médico, sino que no pueden acceder a un fondo de ahorro para la vejez ni a créditos para la vivienda. No figuran en el tabulador de profesiones de la Ley Federal del Trabajo y su relación laboral suele ser eventual y sin posibilidad de generar antigüedad ni derechos como trabajador. De acuerdo con el economista Ernesto Piedras, el 80% de los creadores en el país tienen un segundo empleo, del cual provienen sus principales recursos y, si acaso, la seguridad social. En declaraciones al periódico El Economista, Piedras explicó que la cultura vale por sus componentes estéticos, sociales y de cohesión, pero su dimensión económica también es muy grande. En números, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía señala que la cultura aporta 3.2% del Producto Interno Bruto, aunque el especialista asegura que puede llegar al 7.4%. Piedras señala que el capital humano en el sector cultural y del arte no solo genera mucho valor, sino que su productividad es del doble del promedio nacional. En México existen numerosas lagunas legales en relación a la vida laboral del creador, además de que las pocas iniciativas ciudadanas que se generan han logrado poco eco a nivel nacional. Recientemente se realizó una consulta a nivel nacional entre 690 artistas, profesores, investigadores y promotores de danza, que resaltó 6 puntos de carácter urgente hacia la conformación de un Plan Nacional de Danza, según publicó la revista Proceso. La consulta, encabezada por la profesora Erandi Fajardo Robledo, la coreógrafa y especialista en política y gestiones culturales Laurencia Estrada López y el investigador del CENIDI Danza José Limón Javier Contreras Villaseñor, se basó en diversos documentos, como el Plan Nacional de Colombia y el Proyecto para el Plan Nacional de Uruguay, así como en asesoría de colegas con perfiles de coreógrafos, bailarines, maestros, investigadores, productores, directores de festivales, agrupaciones y academias de danza de distintos géneros y estados de la República Mexicana. Los puntos que refiere son: 1. Distribución equitativa de los apoyos. 2. Transparencia por parte de quienes dirigen y administran instituciones y programas culturales y dancísticos. 3. Implementación de leyes, acuerdos y convenios que posibiliten condiciones dignas de trabajo como seguridad médica, vivienda, préstamos y jubilación. 4. Integración de la danza en todos los niveles educativos a nivel nacional. 5. Diseño y estrategias que posibiliten sustentabilidad económica para quienes ejercen la danza. 6. Revisión y simplificación de trámites burocráticos, contratos y acuerdos de trabajos. A nivel internacional existen diversos acuerdos y análisis en relación al estatus del artista.
En 2017, la Subcomisión para la Elaboración de un Estatuto del Artista, creada en la Comisión de Cultura por acuerdo del Pleno del Congreso de los Diputados de España, realizó una serie de propuestas y recomendaciones en materia de impuestos para los creadores. De acuerdo con la iniciativa ibérica, lo que se busca es modernizar y actualizar la fiscalización de artistas, intérpretes, creadores y trabajadores de la cultura bajo el principio de que estos tienen una responsabilidad fiscal, al igual que todos los ciudadanos, pues no se pueden abstener de la obligación de contribuir al Estado de forma solidaria, proporcional y justa a sus ingresos. En este sentido, el informe promueve el derecho a ser tratados fiscalmente de forma razonable, ecuánime y equitativa, atendiendo a la irregularidad de sus ingresos, que por la propia naturaleza intermitente del trabajo cultural, merece aplicarse con la sensibilidad pertinente, la atención oportuna y la delicadeza necesaria para favorecer el desarrollo cultural. El análisis español refiere que el trabajo cultural no es solo la presentación en público, en un momento dado, de un hecho cultural. Más allá de esa interpretación, ejecución o creación concreta, se extiende un periodo de tiempo necesario e imprescindible para alcanzar o culminar la interpretación, la ejecución o la creación de dicha obra. El informe indica que se ha constatado que con mucha frecuencia los ingresos obtenidos en el trabajo cultural han de ser complementados con otros procedentes de otras actividades. Por este motivo, se recomienda que el tratamiento fiscal específico propuesto se aplique solo a los ingresos obtenidos por el trabajo cultural. Tras haber sopesado las diferentes opciones aportadas y tras haber repasado la fiscalización comparada de los países de la Comunidad Europea con respecto a la cultura, proponen que no se utilicen indicadores base para el cobro de impuestos, sino que sean promediados de acuerdo con medidas móviles que se toman a partir de los rendimientos netos del trabajo o de la actividad económica declarados en los últimos 3 o 4 años. Esta fórmula está vigente en países como Francia, Reino Unido, Dinamarca y Bulgaria. La construcción de una cultura preventiva en las artes escénicas es un elemento fundamental para la sostenibilidad del sector de manera integral y en la que todos los actores son corresponsables. La especificidad del sector requiere de mecanismos que adapten la normativa general a las necesidades específicas de los artistas. Por ello se recomienda un acercamiento integral a los problemas de salud laboral a través del reconocimiento de las enfermedades profesionales que lleve a una adecuada prevención de las mismas para minimizar los riesgos para la salud de las personas y normalizar la cultura preventiva en un sector precario y necesitado. La mayor parte de estas enfermedades, particularmente en el ámbito de las artes escénicas, se tratan como comunes y desvinculadas de la práctica profesional, con todo lo que supone a efectos de cobertura. El informe español destaca la instauración de sistemas adecuados de seguimiento de la salud entre los profesionales escénicos, ya que estos sistemas han demostrado que implican un importante ahorro económico para las compañías y para la salud de los artistas. También se insiste en el establecimiento de mecanismos de transición profesional adecuados y personalizados, como los que existen en otros países europeos, con unas tasas de éxito superiores al 85%, que permitan a los artistas retirados desarrollar una nueva carrera profesional con la que puedan alcanzar jubilaciones dignas y no caer en riesgo de exclusión social. El gobierno, abunda el informe, aprobará las disposiciones reglamentarias necesarias para la creación de un órgano colegiado de profesionales de la salud y organizaciones representativas de artistas e intérpretes que permita avanzar en la evaluación y reconocimiento de las mismas para su inclusión en el listado de enfermedades profesionales, tal y como lo establece la normativa europea y estatal al respecto. Otro caso relevante es el que tiene Francia, donde existen asociaciones profesionales que, tuteladas por el Estado, administran el sistema de seguridad social para los artistas. Tal es el caso de la Maison des Artistes para autores de obras gráficas y plásticas, y la Association pour la Gestion de la Sécurité Sociale des Auteurs para autores de obra con copyright, escrita, musical, fotográfica, audiovisual, que están facultadas para gestionar la afiliación de los artistas al sistema de seguridad social, la información oficial sobre servicios, el censo permanente de creadores en activo y la recuperación de ciertas contribuciones. Los creadores se benefician del régimen de seguridad social
en las mismas condiciones que los trabajadores asalariados, aunque sean trabajadores independientes. El plan de cobertura social para artistas cubre riesgos de enfermedad, maternidad, viudez, vejez básica, discapacidad, muerte y garantiza las prestaciones familiares. Se financia con las contribuciones de los autores y con una parte de las contribuciones de las personas físicas y morales que distribuyen o explotan sus obras, incluyendo al Estado. Dicho régimen acaba de tener una reforma, a través de la que cualquier artista-autor se considera beneficiario, independientemente de si es miembro de alguna asociación, y en la que la apertura de los derechos sociales depende de la cantidad de ingresos recibidos. Dentro de la Comunidad Europea se celebró en 2008 la Convención Europea de Artes Visuales, en la que asociaciones de 22 países reivindicaron el derecho a una justa remuneración y la garantía de una renta extraída del trabajo de creación, por lo que se solicitan a los países incentivos fiscales a la adquisición de obras, respeto a la remuneración por derechos de autor, el pago de derechos por presentación pública, un porcentaje a la creación en obras por encargo y desarrollo de ayudas a la creación. En términos de derechos sociales, la Convención solicita sistemas de protección social adaptados al ejercicio de la profesión, garantías y derechos para los artistas y educación profesional continuada. Se propone que el régimen fiscal sea adaptado al ejercicio de la profesión, un IVA específico, disminuciones fiscales adaptadas y rentas ajustables según la deducción de los gastos profesionales. Guión: Edgar Alejandro Hernández. Voz en off: Cecilia García.